Las tramas del pobre angelito de Dina Boluarte. Atención a este informe que ha lanzado Semanario Hildebrand su 13, donde titula el informe de la siguiente manera: El hombre y la banda. 79 páginas de un documento procedente del equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder EFICOP describe las actividades del ministro Juan José Santibáñez como las de un auténtico gángster. El contraste no podría ser más sorprendente. 4 días después de jurar como ministro de Justicia, Juan José Santibáñez era señalado en una resolución judicial como el hombre clave de una organización criminal, mientras un grupo de fiscales allanaba las oficinas de sus socios y la vivienda de Nicanor Boluarte, el hermano de Dina Boluarte. A él no le tocaron, su condición de aforado lo protege, pero la trama política ya estaba trazada. El mismo funcionario que recientemente prometió reformar el sistema de justicia y ejercer control absoluto sobre los penales, aparece señalado por la Fiscalía como jefe de una red que cobraba sobornos, fabricaba arraigos laborales para asegurar la libertad del aliado y encubriría a sus propios operadores. En una entrevista con Expreso, su diario favorito, Juan José Santibáñez habló de soberanía, de cortar con la intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de cárceles seguras. En privado, según el documento de 79 páginas en poder de este semanario Hildebrand su 13, habría utilizado el Ministerio del Interior primero y una oficina en Palacio de Gobierno después para montar la que es descrita como una telaraña criminal con abogados de confianza, generales de la policía y empresarios mineros. La Fiscalía lo acusa de haber intervenido en contrataciones amañadas para defender a oficiales procesados por la represión en las protestas de año 2020, de cobrar por la permanencia de mandos policiales y de favorecer a Minera en Ayacucho a cambio de dinero y favores para Nicanor Boluarte. El nuevo ministro de Justicia es para la Fiscalía un ampón con fajines. El allanamiento de miércoles que alcanzó a las oficinas del abogado Percy Tenorio en San Isidro y Camacho, a la Defensoría de la Policía y a dependencias regionales en Ayacucho, dibujan un mapa de poder paralelo. No se allanó la oficina de Juan José Santibáñez, porque el Poder Judicial rechazó ese pedido, pero el operativo refuerza la sospecha central. El abogado fue nombrado ministro de Justicia no solo para blindarse, sino para desactivar las investigaciones que alcanzan al entorno de Dina Boluarte. El Tribunal Constitucional ya blindó a Dina Boluarte hasta 2026. Sus allegados, en cambio, entre ellos su hermano Nicanor y el propio Santibáñez, siguen bajo investigaciones fiscales que parecen estrecharse cada vez más, y es ahí donde cobra sentido su llegada al Ministerio de Justicia. Según la Fiscalía, la red que rodea al ministro de Justicia comenzó a armarse mucho antes de su juramentación. El fiscal Carlos Ordaya, del equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder EFICOP, lo describe como cerebro de un grupo que funcionaba dentro y fuera del Estado. Se está refiriendo nada menos a Juan José Santibáñez. El organigrama incluye a viejos conocidos de Santibáñez, el coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal, abogado de mineros y policías, el general Gregorio Villalón Trillo, jefe de medio ambiente de la policía, el exdirector de la DIROES, Marco Palacios Mesa, y funcionarios de la Defensoría de la Policía como Iber Torres Pariona y el general Máximo Ramírez de la Cruz. Todos, según la hipótesis fiscal, trabajaban bajo la sombra de Juan José Santibáñez. El expediente judicial recoge escenas que muestran
cómo operaba esta red. En el estudio de Tenorio, en estudio de abogados Tenorio, en San Isidro, se acordó el pago de $20.000 para garantizar la permanencia de un general en su cargo. En chats extraídos de un celular se pedían documentos a nombre de Juan José Santibáñez para facilitar el reingreso de oficiales corruptos. En Ayacucho, un operativo policial sirvió para asegurar el control de la mina El Dorado a cambio de un soborno de $100.000 entregados por empresarios mineros. En paralelo, los favores se extendían al entorno presidencial, a Nicanor Boluarte. Se le fabricaron contratos ficticios como asesor de la minera para acreditar arraigo laboral y evitar una medida de presión preventiva. A los generales investigados por la represión de las protestas de noviembre de 2020, donde murieron Inte Sotelo y Brian Pintado, se les aseguró una defensa legal, gracias a contrataciones presuntamente amañadas en la Defensoría de la Policía, siempre con el mismo patrón: empresarios que financiaban, policías que ejecutaban y abogados que cerraban la operación por orden de Juan José Santibáñez. La fiscalía estima en $180.000 los pagos ilícitos ya identificados, pero más que el dinero, lo relevante es la estructura. Una organización criminal que compraba lealtades, manipulaba instituciones y usaba al Estado como una cobertura. Es, en síntesis, la misma descripción que varios críticos atribuyen al gobierno de Dina Boluarte: un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente, resume el fiscal Carlos Ordaya a cargo del caso. Cada vez que la fiscalía golpea al entorno de la presidenta, Nicanor Boluarte está allí, en la fotografía de las diligencias, como un recordatorio de que la línea de fuego se acerca a Palacio de Gobierno. El expediente fiscal describe 7 visitas del hermano de la presidenta al centro empresarial de San Isidro. Entre enero y febrero de este año, allí se reunían con Marco Palacios Mesa, socio de confianza de Juan José Santibáñez, y con el empresario minero Franco Parodi Gianella. El propósito: fabricarle contratos de asesoría ficticio en la mina El Dorado, para acreditar un trabajo estable y evitar así una eventual presión preventiva, es decir, un arraigo laboral trucho. Los hechos están registrados en audios, chat y cámaras de seguridad. Los documentos revelan a un Nicanor Boluarte que entra y sale de las oficinas como un visitante habitual, mientras los socios de Santibáñez discuten cuánto costará el operativo para recuperar la concesión minera en Ayacucho. Parte de los sobornos fueron a parar a los bolsillos de generales y operadores de la red, según colaboradores eficaces. El blindaje a Nicanor Boluarte era parte del paquete. La fiscalía sostiene que se movía en los estudios de Tenorio, ex cliente de Santibáñez, como si fuera uno más de la firma de abogados. Amparado por la protección de empresarios y abogados que se jugaban su propia libertad, todo se hizo para evitar que lo toquen, declaró un testigo protegido en relación Nicanor Boluarte. Mientras la fiscalía expone a esta presunta organización criminal, Juan José Santibáñez intenta instalar otra narrativa, la de ministro que llegó para reformar el sistema de justicia, a pesar de que cuando estuvo al frente del sector del Ministerio de Interior, el crimen organizado y los asesinatos se desbordaron. No es una idea nueva. Desde hace meses, tanto la presidenta del Poder Judicial, Yanit Tello, y como la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, han advertido que ese discurso encubre un objetivo distinto: someter a jueces y fiscales bajo el pretexto de la eficacia. Con la llegada de
Juan José Santibáñez al Ministerio de Justicia, esa sospecha parece tomar forma. El propio Santibáñez lo explicó en su primera y única entrevista con Expreso. Habló de agilizar procesos, de construir penales e incluso de copiar el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, un plan que, según especialistas consultados, no busca tanto acelerar procesos, sino reforzar el control político sobre las instituciones que todavía investigan al entorno de la propia Dina Boluarte. El propósito final de esta impunidad ya tienen a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional. Ahora van por lo que queda de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, advirtieron fuentes judiciales. La confrontación con la justicia internacional es parte del mismo libreto. Juan José Santibáñez nunca ha ocultado su hostilidad hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que hasta hace poco era solo una intención comenzó ya a traducirse en una política oficial. El miércoles 27 de agosto, mientras los fiscales ingresaban a la propiedad de Nicanor Boluarte, Dina Boluarte anunció un proyecto de ley para que la defensa de la soberanía nacional, diseñado para impedir lo que llamó injerencia de organismos internacionales en decisiones internas. La posible salida de Pacto San José no es solo un hecho aislado, es una estrategia. Desde hace meses, el gobierno y el Congreso empujan leyes que tensan los compromisos internacionales. Primero, una propuesta de pena de muerte para sicarios y criminales, luego amnistía a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos, ahora el anuncio de un proyecto de defensa de la soberanía nacional. Todas apuntan en la misma dirección: liberarse de las supervisiones del sistema interamericano. La experiencia regional, es decir, la experiencia en el continente, ofrece pistas sobre lo que está en juego. Venezuela denunció la Convención Americana en 2012 y Trinidad y Tobago lo hizo en el año 1998. En ambos casos, la salida debilitó el sistema de protección de derechos humanos, pero no eliminó los crímenes previos. La Corte siguió con competencia sobre las violaciones ocurridas. En el caso peruano, eso significa que las muertes en las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023 seguirán bajo el escrutinio internacional. Pero aquí aparece la clave, según fuentes del Ministerio de Justicia, que con el retiro del sistema interamericano, el gobierno tendría las manos libres para aprobar una nueva ley de amnistía, esta vez dirigida a policías y militares procesados precisamente por violaciones a los derechos humanos más recientes. Si quedaran libres, ya no existiría presión para que los investigados apunten más arriba en la cadena de mando y comprometan a quienes dieron la orden de disparar o a quienes no evitaron que las masacres ocurran. Lo que se busca más bien es lanzar un mensaje de impunidad hacia afuera. No vamos a permitir intromisiones, dijo Dina Boluarte en la ceremonia del Día de la Defensa Nacional, flanqueada por sus ministros. Diversos juristas recuerdan que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional y que, al contrario de lo que sostiene el gobierno, la soberanía se expresa en el cumplimiento de esos compromisos, no en su ruptura. El Perú es soberano porque decidió libremente someterse a esas reglas internacionales, declaró el abogado constitucionalista Heber Campos Bernal. Ese es el tablero donde se mueve Juan José Santibáñez. Blindaje hacia adentro, confrontación hacia afuera, y esa es también la paradoja. El ministro de Justicia que habla de orden y soberanía es el mismo abogado que, según la Fiscalía, encabezó una red criminal desde el Estado para burlar a la justicia, un hombre con numerosas investigaciones abiertas y con impedimento de salida del país,
convertido en pieza clave en un plan de impunidad ejecutado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El gobierno de Dina Boluarte lo presenta como un supuesto reformador. Los documentos judiciales, en cambio, lo describen como un presunto delincuente y desde ese doble perfil se alista para convertirse en el garante de la impunidad de Dina Boluarte y de los suyos. Eso es lo que ha publicado, en este caso, el semanario Gilebran Su 13, donde señala como hombre clave a Juan José Santibáñez, el que estaría articulando una presunta organización criminal que apunta a limpiar el camino a Dina Boluarte para salvar de lo que se le viene, que es la cárcel. En todo caso, vamos a estar pendientes. Parece que esto fuerza con más, digamos, velocidad de que este gobierno lo que apunta es a buscar impunidad. Ya ha tratado de hacer en relación de los que son acusados y sentenciados por violación a los derechos humanos, caso Cantuta, Barrios Altos, Acomarca, todo lo que tiene que ver en la época de los años 80, 90, 2000, que ya lo aprobaron leyes de amnistía, incluso desacatando compromisos internacionales, y ahora Dina Boluarte apunta para librarse a sí mismo, pero que para lo cual se requería un tipo que no tenga principios, y está ahí el señor Juan José Santibáñez, donde dijo que todo vale hacer con tal de conseguir el poder. Hoy lo tiene el poder, pero para lograr impunidad y liberar a criminales como presuntamente Dina Boluarte, de una de las primeras presidentas de violación de derechos humanos. Bueno, volvemos con otro video. Espero que haya servido de alguna u otra manera como una especie de, digamos, también radiografía de lo que significa este gobierno que ya está entrando a la fase final. Ya faltan pocos meses también para una contienda electoral. Entonces vamos a ver qué postura va asumiendo Dina Boluarte. Ya hace poco ha dicho que se requiere candidatos que tengan compromisos para defender la Constitución. La Constitución que la han modificado a espaldas del pueblo peruano, que son más de 70 artículos de la Constitución. En fin, la responsabilidad está nuestra para poder darle vuelta a esto, identificando a quién podemos apoyar o no. Eso seguramente también se tendrá que debatirse en estos días, que también ya se confirman candidaturas en los próximos meses. Nos vemos, cuídense mucho, fuerte abrazo a todos. El poder ahora se despertó. Los hombres del Ande, los changas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan. Vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.